Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Padre Creador, y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que se unen con nosotros en esta celebración de la Santa Misa. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de un gran santo, San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes, especialmente aquellos que ejercen la cura de almas, es decir, los párrocos. Por eso, en esa Santa Misa, oramos de manera muy especial por todos los sacerdotes del mundo entero y de una manera muy especial por nuestro querido amigo, el Padre Carlos Yepes. También oramos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oramos también por la salud y pronta recuperación de Etelvina Cano Morales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar más dignamente esta Santa Eucaristía, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo, que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado, ya no preguntan por ti. Pues te herí como un enemigo, te di un escarmiento cruel, y todo por tus muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados, te he tratado de ese modo. Por esto, dice el Señor, cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Voy a compadecerme de sus moradas. Reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas.
Su palacio se asentará en su puesto. De allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta. Haré que crezcan y no mengüen, que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea estable en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores. De entre ellos surgirá un príncipe, su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor. Y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Cristo vive, Cristo ama y nos habla en su palabra. Cristo vive, Cristo ama y nos habla en su palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludamos con muchísimo cariño
a todos nuestros queridos amigos de las redes sociales y también de los diferentes canales que emiten esta Santa Misa. Qué alegría que estén con nosotros. Hoy la Iglesia celebra a un santo muy admirable, a un santo sacerdote que con muchísimo sacrificio llegó a la orden sacerdotal. San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, proclamado como patrono de todos los sacerdotes. Y así como el Evangelio de hoy, el Señor salva a Pedro de hundirse en las aguas, así también el Señor salvó al cura de Ars en muchas situaciones que particularmente vivió. Por ejemplo, Juan María Vianney fue expulsado del seminario. Siendo estudiante, siendo seminarista, le costó muchísimo aprender el latín. No lo entendía muy bien y por lo mismo no podía responder muchas veces a las preguntas que le hacían los padres formadores. Por tanto, un día le pidieron que se marchara del seminario, lo que produjo un inmenso dolor y un inmenso desaliento en Juan María. Sin embargo, el Señor salvó de que esa vocación se hundiera y por medio del padre Valey, que habló por él, Juan María continuó sus estudios. También, al ser ordenado sacerdote, fue enviado a un pequeño pueblo llamado Ars. Y Juan María, en un momento dado, llegó a sentirse incapaz para el servicio que justamente ejercía en aquel pueblo. Incluso en una oportunidad le rogó al señor obispo que lo dejase renunciar. Y hasta en 3 ocasiones llegó a irse del pueblo, pero siempre regresó. Pues el Señor salvó a Juan María de tomar decisiones equivocadas. También el demonio siempre molestaba al padre Juan María con ruidos extraños y fuertes por la noche. Su intención era ¿qué? Agotarlo, para que no tuviera fuerzas para confesar o para celebrar la Santa Eucaristía. Pero el Señor siempre salvó de las garras del demonio al padre Juan María. Es más, incluso lo premió con un extraordinario poder para expulsar demonios de las personas que estaban poseídas. Sí, el cura de Ars fue salvado por el Señor de las aguas caudalosas y profundas, como también cada uno de nosotros sacerdotes podemos decir que hemos visto la misericordia de Dios por nuestras vidas, que nos ha salvado de un montón de situaciones. A mi memoria vienen ahora 3 sacerdotes de los muchos que conocí durante mi estadía en la misión que el Señor me pidió hace ya unos años, cuando tuve la oportunidad de trabajar 6 años en un hermoso país que llevo en mi corazón, la República Oriental del Uruguay. Y un saludo muy especial para nuestros queridos amigos del Uruguay que ven esta Santa Misa. El primer sacerdote, un sacerdote entrado en años, a quien me tocó cerrarle los ojos al encontrármelo muerto en su cama. Vivía solo en una residencia de ancianos sacerdotes en Montevideo. Lo visitaba cada tanto. Charlábamos, rezábamos por la iglesia, por la paz del mundo, además de pedirle al Señor que moviera el corazón de tantos hombres que se oponían a la conversión para que se arrepintieran.
Recuerdo la tristeza de este sacerdote ya anciano, entrado en años, porque nadie le iba a visitar. Pero eso sí, no perdía su sonrisa y su buen sentido del humor. Sabía que el Señor estaba con él y siempre me invitaba a rezar por la santidad sacerdotal. De corazón les digo, a mí me marcó muchísimo la muerte de este anciano sacerdote, un santo sacerdote. Pero saben, mis queridos amigos, si ustedes supieran, si llegaran a ver algún día lo que es la vejez de un sacerdote, muchas veces da tristeza ver cómo aquel hombre que ha dado toda su vida, ver aquel hombre que se ha entregado, que se ha inmolado, que se ha derramado como Cristo, buscando la salvación de sus hermanos. Llega un momento de la vida en que físicamente ya no puede más. No tiene esposa, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene nadie quien lo ampare, no tiene nadie quien le reciba. Y por anciano, muchas comunidades los desprecian y dicen, ese padre no, está muy viejo, ya no se le entiende nada, se enreda en la misa, predica muy largo, ya no sirve, huele muy maluco, no se le entiende nada, saquen a ese viejo de aquí. Dios mío, nosotros que venimos atrás sabemos eso. Y evidente, estamos dispuestos a seguir ese camino hasta el final y morir diciéndole a Cristo, acepto, me entrego contigo y corro con todas las consecuencias hasta el abandono. Pero ese sacerdote, por viejito que sea o por joven que sea, ha sido consagrado por Dios. Ama a Dios y Dios lo ama a él y tiene la facultad de que al imperio de sus palabras, cuando pronuncia las palabras de la consagración, ese pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo y ese poquito de vino se convierte en la sangre de Cristo. Ay, hermano, si no tuviéramos sacerdotes, no tendríamos quien nos perdonara los pecados. Si no tuviéramos sacerdotes, no podríamos alimentarnos de la Santa Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo. Si no tuviéramos sacerdotes, no tendríamos Eucaristía. Y si no tuviéramos Eucaristía, no tendríamos vida eterna, porque el que come de este pan vivirá para siempre. Y si no tendríamos vida eterna, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Con razón. Con razón el demonio quiere perseguir, difamar, calumniar y destruir la figura sacerdotal, porque de esa manera le quitaría al pueblo quien le ayudaría en la salvación de sus almas. El segundo sacerdote que viene a mi memoria es un joven sacerdote. Un joven sacerdote que también conocí allá en Uruguay. En su primer encargo sacerdotal, apenas ordenadito sacerdote, se encontró solo, atendiendo 3 pequeños pueblos que llevaban años abandonados prácticamente de atención sacerdotal. Le conocí en un momento en el que el demonio le estaba tentando con la desesperación y con la conciencia de la inutilidad de sus esfuerzos, porque parecía que lo que hacía, que lo que oraba, no llegaba al cielo. Recuerdo que un día fuimos a orar a una ermita de la Virgen situada entre los 3 pueblos y abandonada desde hacía muchos años. El rezo pausado de un rosario sentados sobre las ruinas de la iglesita le dio ánimos para seguir justamente en la batalla, para seguir buscando la salvación de esas almas. Al cabo de unos meses volví a visitarle y me encontré con que ya había conseguido levantar los muros de la ermita y ya el campanario lanzaba cantos de paz a los habitantes de aquellos campos, que la imagen de la Virgen María estaba de nuevo en su lugar y en el corazón de sus fieles, y vi la serenidad y la paz
en el joven cura que servía a estos pueblitos. También ver a este joven sacerdote me conmovió muchísimo, porque miren amigos, en muchas partes del mundo donde no hay presencia sacerdotal, anhelan, suplican tener la dicha y la fortuna de contar con un sacerdote para que haga presente a mi Dios. Hay lugares de misión donde tienen capilla o donde tienen un rancho con los atuendos y vestidos sacerdotales y donde le piden a mi Dios que por favor llegue un sacerdote a portarlas. Quizás ustedes, quienes me escuchan de tantas partes del mundo, cuenten con sacerdotes, pero no en todas partes es así. Y si ustedes tienen sacerdotes, eso quiere decir que pueden contar con la gracia del Señor, con la gracia de Dios. Pueden contar con la misericordia de Dios en la confesión. Pueden contar con la visita de Dios en la Eucaristía. ¿Y saben por qué? Porque tienen sacerdotes. Porque tienen ministros elegidos por Dios para las cosas de Dios. Si no tuvieran sacerdotes, todo sería distinto. Todo sería gris. Si no tuvieran sacerdotes, todo sería lúgubre y sombrío. Porque dígame, ¿quién engendraría a los nuevos hijos de Dios por el bautismo? ¿Quién rescataría del mal a los hijos de Dios por la confesión? ¿Quién bajaría de los cielos y daría el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Quién le abriría las puertas del cielo a las almas por la unción de los enfermos? ¿Quién le devolvería la dicha a las almas al sentirse perdonadas por Dios? Y el tercer sacerdote que viene a mi memoria es un sacerdote que en ese momento tenía aproximadamente unos 50 y algo de años, 52, 55 años. Un sacerdote a quien le escuché una de las frases más duras que he escuchado en mi vida. Me dijo: vea padre, en cuanto muera mi mamá, cuelgo la sotana y me voy. Sí, recuerdo a aquel sacerdote cansado, fatigado, estaba harto de los contratiempos que tenía con la tarea pastoral que estaba llevando a cabo. Estaba cansado de las incomprensiones que tenía con la curia de su diócesis y también con muchos miembros de su comunidad. Claro, faltaban sacerdotes y no había encontrado ninguno que le acompañara en sus labores. Y a eso se le sumaba que la atención de su madre, que vivía con él, porque era hijo único, le exigía mucho tiempo. Y claro, le creaba mucha tensión el no poder atender sacerdotalmente a la gente como él quería. Recuerdo un día en que conversé con él unas 2 horas, a 2 pasos del lecho de su madre, que en la cama dejaba correr entre sus dedos las cuentas del rosario, con la cabeza ya casi del todo oída. Ella sabía que la Virgen la escuchaba y eso le bastaba. Y no había dejado de pedirle todos los días por la santidad de su hijo sacerdote. Pocas semanas después, murió su mamá. Todo el pueblo le acompañó en el funeral. Yo estuve a su lado hasta que él mismo dejó caer el último terrón de tierra en la tumba de su madre. En silencio, volvimos a la casa cural. Tenía preparadas, como lo había dicho, las maletas para abandonar el lugar y colgar la sotana. Me dio las gracias por la compañía y con una paz que no le conocía desde hacía mucho tiempo, me dijo que las oraciones de su mamá le habían llegado al fondo de su corazón, y convencido de que su madre seguiría rezando por él en el cielo, deshizo las maletas y decidió volver a estrenar su sacerdocio. Y una vez más me puse a pensar, el Señor, como a Pedro, no dejó que estos hermanos sacerdotes se hundieran, cada uno con realidades únicas y particulares. Pero además me ponía a pensar, los noticieros, los periódicos, los informativos no suelen recoger estos hechos semejantes.
no tienen la más remota idea de las luchas y contratiempos que vive un sacerdote. No tienen ni idea de sus lágrimas, no tienen ni idea de su soledad, no tienen ni idea de su dolor, no tienen ni idea de su cansancio, no tienen ni idea de su sufrimiento, no tienen ni idea de sus fatigas, de sus incomprensiones, de su agotamiento, de sus dolencias, de sus necesidades. No tienen la más remota idea. Solo juzgan la apariencia sin misericordia y solo juzgan lo externo sin ninguna compasión. Por eso, en este día, mis queridos amigos, yo los invito a que en este día del Santo Cura de Ars rueguen, oren por sus sacerdotes. Sí, de corazón les pido, oren mucho por los sacerdotes, por nosotros sacerdotes, para que nunca desconfiemos del Señor, para que nunca le quitemos la mirada al Señor, como si un día Pedro le quitó la mirada en este evangelio, para que nunca miremos atrás, ni hacia ningún otro lado que pueda ponernos en peligro de hundir nuestra vocación sacerdotal. Oren mucho por nosotros sacerdotes, para que seamos fieles al llamado que el Señor nos ha hecho, para que correspondamos con lealtad y con la confianza que Él ha depositado en nosotros, para que busquemos siempre la santidad de vida, para que nunca traicionemos ni al Señor, ni a su iglesia, ni la doctrina que debemos de enseñar fielmente. Oren mucho por nosotros sacerdotes, para que no nos dejemos mundanizar, para que cuidemos este tesoro que llevamos en vasijas de barro, para que no se nos pierda el celo pastoral, ni el celo por la salvación de las almas, para que demos siempre buen testimonio de lo que somos y de lo que tenemos ahí a quienes representamos. Oren por nosotros, sacerdotes. Y para culminar, les voy a contar algunas señales que manifiestan que nosotros, como sacerdotes, necesitamos más que nunca de sus oraciones. De esas oraciones que son fundamentales para nosotros, para que no nos dejen hundir en las aguas caudalosas que quieren estropear nuestra vocación. Primero, cuando vean que un sacerdote habla mucho de su felicidad y de su realización personal y no habla de ser uno con Cristo, configurarse con Cristo, de entregarse a los demás como Cristo, de inmolarse como Cristo, alerta, alarma encendida. Hay que orar mucho por ese sacerdote. Segundo, cuando en su lenguaje quiere agradar a todos buscando el aplauso del mundo y huyéndole al sacrificio, alerta, alarma encendida. Hay que orar mucho más por ese sacerdote. Tercero, cuando los temas morales polémicos se abstiene de hablarlos o de iluminarlos, simplemente toma la postura de la mayoría, alerta, alarma encendida. Hay que orar mucho más por ese sacerdote. Cuarto, cuando celebra la liturgia con descuido, cuando celebra la Santa Misa sin fervor, sin unción, sin amor, alerta encendida, alarma encendida. Hay que orar mucho más por ese sacerdote. Quinto, cuando se le ve muy entusiasmado por las cosas del mundo, por acumular cosas, por conseguir dinero, por adquirir bienes materiales, alerta, alarma encendida. Hay que orar por ese sacerdote. Sexto, claro, el hábito no hace al monje, es verdad, pero sí que le ayuda y mucho, porque le recuerda quién es él y a quién representa, y le recuerda a los fieles quién es él. Por tanto, cuando deja de utilizar su ropa sacerdotal, deja de utilizar clériman o su sotana y busca vestirse a la moda, alerta, alarma encendida. Hay que orar mucho más por ese sacerdote. Séptimo, cuando no manifiesta amor a la iglesia, ni a su consagración o a la comunidad, alerta, alarma encendida. Hay que orar mucho más por ese sacerdote. Octavo, cuando sus posturas teológicas son inseguras, relativas, mudables o simplemente
en perpetua adaptación a lo que se dice o es popular. Alerta, alarma encendida. Hay que orar mucho más por ese sacerdote. Y noveno y última, podríamos decir más, pero dejo estas. Cuando cultiva una vida privada que deja muchos interrogantes, incluso para sus mismos hermanos de sacerdocio o de comunidad, hay que orar mucho más por ese sacerdote. Por tanto, si notas que un sacerdote cercano a ti presenta 2 o más de estas señales que les he comentado, preocúpate y haz todo lo que pueda para que ese sacerdote no se hunda, como Pedro en este evangelio, y no pierda su vocación. Y por favor, ojalá esto que voy a decir nunca vaya a suceder. Pero si algún día un sacerdote cercano a ustedes les dice que va a abandonar su ministerio sacerdotal, por favor no lo felicite, ni le digan que es un valiente, ni que comprenden su honestidad. Más bien, por el contrario, oren, ayunen, exhórtenlo con fuerza y recuerden en el precio de las almas, recuerden en que fue elegido por el mismo Jesús. Porque felicitar a un sacerdote por colgar la sotana es igual que felicitar a un casado por su divorcio. Hoy le decimos al Señor: Señor, sálvanos como Pedro, no nos deje hundir jamás. Permite que seamos fieles hasta que nos llames a vivir contigo en el cielo. Que seamos sacerdotes siempre, ejerciendo con amor este ministerio siempre, a ejemplo del cura de Ars. Amén. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas si quieres seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, porque Él está a la puerta esperándote a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Contempla, Iglesia. Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney. Y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros generoso tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta del santo cura de Ars, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con sus obispos auxiliares, con mi obispo Fideleón Cadaví Marín, obispo de Sonsón, Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María nuestra Madre, la Madre sacerdotal, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi paso abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan María Vianney, el cura de Ars, fortifique y renueva nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito para que nos encomendemos a la Santísima Virgen María. Ella, Madre de Dios, Madre nuestra. A sus hijos sacerdotes nos llama de una manera muy tierna, hijos predilectos. A ella nos encomendamos en este día. Y de corazón, a todos ustedes, queridos amigos, en este día, cuando recen el Santo Rosario, no se olviden de rezar por su sacerdote, por nosotros sacerdotes, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. A ella nos encomendamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. En este día, llama a tu amigo sacerdote, ponle un mensajito, recuérdalo y también ora por él. Una noche de sudor y la barca en alta mar, con el primer rayo del sol en sus redes nadar. Una voz que dentro llama, otro mar te enseñará, y el corazón de cada hombre su
redes arrojará. Dona tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo. El camino de la santidad comienza con un sí a Dios. Abre los oídos de tu corazón y escucha el Santo del Día. Visítanos en Facebook y en nuestro canal institucional de YouTube, Amén Comunicaciones, y en el canal personal, Padre Carlos Yepes.